Ahora, ¿cómo estás? Vamos a ver si puedo hacer un video interesante para explicarte un poco lo de El Rey León, que como te comenté, tiene esos elementos del camino del héroe que son como un reflejo de cómo somos nosotros en nuestra parte más básica, más humana, y que se utilizan todas las películas para hacerlas películas taquilleras. El Rey León es, como te comenté, una de las más ejemplarizantes en términos del camino del héroe. Y entonces, para hacer un repaso, el camino del héroe consta de varias etapas o varios pasos. Entonces, los vamos a ir repasando. Primero te los voy a mencionar para que quede eso bien claro. Entonces, lo primero que se muestra en las películas es la parte ordinaria, que es cómo es que vive el protagonista, ¿verdad? Y eso es lo que se llama el mundo ordinario, que es justamente en donde todos nosotros nos sentimos reflejados, porque es una persona común y corriente que no tiene ningún superpoder ni nada especial, sino que vive en su propio mundo, con su familia, con sus problemas, con sus dificultades, con sus frustraciones. Y justamente eso es en donde lo enganchan a uno, justamente porque uno tiene exactamente los mismos anhelos, las mismas metas sin cumplir, los mismos fracasos, los mismos rechazos. eh, y entonces ya luego lo que se da es el segundo paso, que se llama el llamado a la aventura. Entonces, el llamado a la aventura es cuando sucede algo especial o particular que la persona no está en ese momento preparada para enfrentar, y entonces lo que se da es más bien ahí el tercer paso, que sería el rechazo al llamado, y es justamente el decir: no, esto no me puede estar pasando a mí, tengo mucho miedo, tengo temores, tengo frustraciones, definitivamente no voy a tener la capacidad yo de hacer algo así. Y entonces se muestra este protagonista o esta protagonista rechazando ese llamado. Pero luego lo que se da es como una circunstancia particular en donde la persona conoce a un mentor, y entonces el mentor es quien impulsa al protagonista a atreverse a hacer algo. No siempre el mentor es una persona, pueden ser circunstancias o experiencias anteriores que hacen que la persona entonces actúe y se atreva a iniciar ese camino, que se atreva a iniciar la aventura. Y entonces ahí es donde viene, digamos, el traspasar el primer umbral, o traspasar el umbral como tal, que es básicamente decir: ok, sí, yo estoy dispuesto a salirme de mi mundo ordinario para ingresar en uno nuevo, en uno diferente. Eh, y ya luego, entrando en ese mundo, atravesando ese umbral, es donde el protagonista va a conocer quiénes son sus aliados, va a conocer quiénes son realmente sus enemigos, y también va a conocer cuáles son sus mayores debilidades, pero también sus mayores fortalezas. Eh, y entonces, como es justamente un camino, entonces las circunstancias van haciendo que el protagonista avance hasta que llega a meterse a lo que se llama como las profundidades de la cueva o las profundidades del bosque. Por ejemplo, decían que los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, cuando salieron en búsqueda del Grial, ellos lo que hicieron fue cada uno ir de forma independiente, justamente porque la forma en la que yo me convierto en la persona en la que tengo que llegar a ser es caminando el camino de forma individual, no como ahora ideológicamente se nos quiere imponer de que tenemos que pertenecer a un grupo y usted se calla porque usted tiene que hacerle caso a lo que dice el grupo. Su opinión no cuenta, y si cuenta para opinar y criticar la forma en la que el grupo se está manifestando, más bien lo sacan y lo escrachean. Justamente por eso es que estamos viviendo un momento histórico que es delicado, porque cuando nos encasillan en grupos es cuando nos hacen mayor daño, y es peor cuando nosotros mismos aceptamos ser encasillados y nosotros mismos nos metemos en grupos en donde no pertenecemos, porque el tema es que cada uno de nosotros tiene que vivir la vida de una forma individual o independiente. Y entonces, ¿cómo me convierto yo en esa persona en la que tengo que llegar a ser? Bueno, justamente caminando este camino de aventura, pero además buscando ese lugar en donde tengo tal vez mis mayores temores, pero, pero el tema es que solamente enfrentándome yo a esos mayores temores
es cuando yo realmente me voy a convertir en la persona que tengo que llegar a convertirme. Y entonces ahí es cuando se da como una especie de momento fundamental en donde el protagonista tiene que tomar una decisión, y es donde realmente por decirlo de algún modo, se envalentona y dice, sí, esta es mi misión, o este es mi deber, o esto es lo que dictan mis valores, o esto es lo que dice mi conciencia, y esto es lo que yo hago, porque sé que es lo correcto, porque es lo mejor. Y en la mayoría de los casos es algo que ni siquiera tiene que ver con un tema personal, sino con la manifestación de cómo es como yo debería de ser para beneficio de otros, para ayudar a otros. Entonces, pues la recompensa se da cuando ya al enfrentar esta circunstancia, el protagonista entonces logra vencer al enemigo o logra alcanzar eso que era lo que más quería alcanzar. Y entonces ahí es cuando ya esa persona se convierte en quien debería de ser, y es cuando entonces más bien inicia su camino de vuelta a casa y vuelve al mundo ordinario. Eso se conoce también como la resurrección. Y entonces, veámoslo así, ese regreso al mundo ordinario se le llama el regreso con un elixir, o con un premio, o con la victoria. Pero ante todo, lo que quiere decir es que se está alcanzando el mundo ordinario de una forma diferente, porque entonces ese hombre o esa mujer, esa persona que salió al inicio del camino, cuando vuelve de nuevo a su lugar, es una persona diferente. Eso lo podemos ver en otros videos. Una que es muy clara con eso es Katniss, la de... ¿cómo se llama esta película? La que se llama El Sinsajo, o Los Juegos del Hambre, donde Katniss, ella es una chica normal, pero ella es la que hace todo el camino del héroe, y cuando termina la trilogía, ella vuelve a ser una persona normal que más bien se casa y tiene familia y tiene una hija, y entonces, sin embargo, es evidente que hubo un enorme cambio entre lo que era el mundo ordinario del inicio y el mundo ordinario del final, porque es la persona la que, sacrificándose por otros, logró cambiar a todo su entorno. Entonces, hablando ahora sí del Rey León, entonces esa primera parte, que es la de el mundo ordinario, lo que muestran es eso, ¿verdad? Que Simba es el que va a heredar el trono, y entonces al inicio muestra un montón de simbología, como que lo bautizan al inicio. Él vive acuérdense que los leones viven en la tierra que se llama Pride, y se llama así justamente porque lo que pasa es que en la escala de los valores, el valor más preciado del ser humano es el valor de la humildad, porque solamente a través de la humildad es como yo logro aceptar que he cometido errores y que es mi deber mejorar y cambiar. A través de la humildad es como yo puedo verme a mí mismo en el futuro, es decir, tengo la capacidad de hacer ese puente y decir que yo en el pasado me comporté de esta forma, pero en este momento tengo la fe puesta en que puedo cambiar, y tengo la esperanza para convertirme en alguien diferente. Eso se hace con la humildad. Eso se llama Pride Lands, porque Mufasa, que es el papá de Simba, es tan orgulloso que él no se preocupa de la parte malévola que hay dentro del reino, que es justamente en donde vive Scar, que Scar es el hermano. Y que Scar es una persona que es orgullosa, pero ojo, qué interesante, y aparte resentida, que cuando tenga la mínima oportunidad se va a vengar para convertirse en el rey del Prideland, para hacerla mejor, para hacerla crecer. No, normalmente las personas que están consumidas por el orgullo, por el celo, por la venganza, lo que quieren es destruir. Y entonces la película más bien lo que hace es que utiliza la simbología que se da, por eso es que a mí me hace mucha gracia. Los eruditos modernos critican mucho las historias bíblicas sin darse cuenta de que contienen demasiada información que normalmente más bien las personas que se llaman religiosas no las ven nunca. Y esa es, creo yo, una de las partes por las cuales yo estoy intentando hacer esto de
de explicar lo de los arquetipos y el camino del héroe, porque lo que pasa es que utilizando el ejemplo de Caín y Abel, hay mucha simbología, pero por ejemplo, recordemos que Caín y Abel son los primeros hijos de humanos, porque Adán y Eva no son los primeros humanos, ellos son criaturas de Dios, pero Caín y Abel sí son los primeros hombres. Y ojo, qué interesante, los primeros hombres lo que hicieron fue matar, o sea, uno mata al otro, y lo mata porque le tiene celos. Es decir, Caín, que lo que debió haber visto es que era lo que hacía Abel para tratar de copiarlo y también agradar a Dios, lo que decide es matarlo y luego culpar a Dios. Y es interesante, no me quiero meter mucho en eso, pero por ejemplo, hay que buscar ahí. Resulta ser que Abel lo que hace es sacrificios porque él es un pastor y lo que hace es que sacrifica corderos y eso le agrada a Dios. Ok, la pregunta es ¿por qué? Eso se lo voy a explicar otro día. En cambio en cambio Caín es el primer agricultor de la historia. Y es vacilón porque como Caín mata a Abel, bueno, no creo que sea tan vacilón, pero Caín mata a Abel y entonces resulta ser que ya lo que queda de lado es los pastores. Ya los pastores no son los que van a construir el mundo tal cual lo conocemos, sino que van a ser los agricultores. Caín es el primer agricultor y él lo que hace es que sacrifica, pues no sé, vegetales, verduras, no sé, brócolis, lechugas, tomates. Eso a Dios no le gusta. ¿Ok? ¿Por qué? Eso lo veremos en otra charla. Pero entonces el tema es que Scar, que se llama así justamente porque la cicatriz es la que demuestra de que yo tengo algo que me sucedió en el pasado y que siempre recuerdo, porque siempre está ahí a la vista la cicatriz que yo haya vivido. De hecho, eso se ve también en Pantera Negra. No me acuerdo cómo es que se llama el primo de T'Challa, pero está lleno, su cuerpo está lleno de cicatrices, justamente es por eso, porque él no puede superar el pasado y no tiene la capacidad, porque es un orgulloso, de tener la fe puesta en que puede alcanzar un mejor mañana a través de la esperanza. En fin, el tema es que el llamado a la aventura, que sería el segundo paso para Simba, es cuando Scar tiene la oportunidad de matar a Mufasa y entonces Simba se ve obligado a abandonar el Pride Land. Entonces, para peores, ahí él está solo, atemorizado, y entonces el rechazo a la aventura justamente es porque es decir, es muy niño y lo hace muy dramático. Pero entonces justamente el rechazo a la aventura lo que hace es que Simba se mete en el desierto. Y también en términos simbólicos, el desierto quiere decir cuando yo estoy conmigo mismo nada más. Y yo me enfrento entonces a mis peores temores y además tengo la incapacidad de estar ahí. Obviamente cuando soy lo suficientemente maduro y estoy en un desierto, más bien es el lugar en donde yo florezco más. Por eso es que en Star Wars existe Obi-Wan y Obi-Wan existe en el desierto y eso también tiene una explicación. En fin, entonces el tema es que él conoce a Pumba y Timón, pero Pumba y Timón son... ellos realmente son nihilistas y los nihilistas son los que piensan que la vida no tiene ningún sentido y por eso es que pasan jugando. Ellos no piensan en el futuro y no les importa nada. Y justamente el problema que estamos viviendo ahora también en la sociedad es que el nihilismo se está manifestando a nivel político, a nivel de las universidades, de la academia, y entonces es muy grave porque creo yo, los más jóvenes están siendo víctimas del nihilismo, justamente porque parte de la intención es destruir los valores, y entonces esto inclusive se está manifestando hasta en la misma iglesia. En fin, entonces es interesante porque con Pumba y con Timón, Simba se convierte en un león adolescente que no es realmente un león, y estamos tan seguros de eso que hay dos momentos particulares de la película que son muy, muy divertidos. Primero, porque hay un momento en donde él tiene hambre y lo que hace es que come caracoles y gusanos y yo no sé qué cosas, y uno dice, pero es un león, ¿qué es lo que está comiendo, verdad? Por Dios. Y lo segundo es que están jugando a escondido y él está escondido en un arbusto y él le salta a un venado, que es como el alimento favorito de los leones, y el venado, con todo el descaro, le dice en su cara, uy, me salvaste, me mataste del susto, pensé que eras un león de verdad. Y esto es, para mi gusto, la parte más importante de la película, porque
es la pregunta que todos nos deberíamos de hacer. ¿Somos las personas que deberíamos de ser de verdad? ¿Es esto que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer? Para esto fuimos llamados. Este es el sentido de nuestra vida. Por eso es que entonces luego pasan dos cosas. Porque ahí es cuando él, digamos, vacilón, porque a Pumba y Timón siempre lo muestran como amigos, pero realmente en ese paraíso que viven de nihilismo, lo que hacen es hundir más a Simba. Y entonces más bien los amigos reales de Simba son Nala y también Rafiki. Entonces Nala es la figura femenina que siempre hace que el hombre reaccione. Por eso es que Eva le da la manzana a Adán, no por lo que te dicen normalmente, por ejemplo, en una iglesia. Eso te lo puedo explicar también otro día, es muy interesante. Y eso pasa en otras películas. En la Liga de la Justicia, por ejemplo, Luisa Lane es la que hace que Superman reaccione. Y eso pasa en Matrix también, que es Trinity la que hace que Neo reaccione. En fin, entonces Nala es la primera que se encuentra a Simba y le pega las primeras cachetadas como diciéndole: hey, vos sos el príncipe, vos sos el hijo del rey, vos eras el que ibas a heredar el reino, ¿qué estás haciendo? Y entonces esa es la segunda cachetada, porque ya Simba probablemente, que es un muchacho de ¿qué? 20, 25 años, ¿qué está haciendo? Esto lo vemos mucho, porque es muy obvio, en Avengers. Thor está jugando Fortnite, es un dios nórdico, ¿qué está haciendo? Se comporta como mi hijo de 15 años, juega Fortnite. Y Aquaman es exactamente igual. Entonces lo que muestran es al hombre posmodernista, y Simba es justamente eso. Entonces cuando aparece Rafiki, Rafiki es el sacerdote, porque ese fue el que lo bautizó al inicio, ¿verdad? Perdón, y se me olvidó decir, y lo bautiza en la Casa de los Leones, que es una piedra, porque la piedra es como el templo, y el templo está en el centro. Por eso es que ellos son los leones, porque están en el centro de la selva. Y el templo es como una catedral que está hecha de material sólido, que es indestructible. Claro, en este momento los neomarxistas la están destruyendo desde hace como 125, 130 años, la están destruyendo. Eso es un tema muy interesante, que tiene que ver con lo que se entiende por modernidad. En fin, entonces Rafiki lo que le da la oportunidad a Simba es de hablar con su padre, de ver que él tiene a su padre adentro. ¿Y eso qué quiere decir? No es solamente su padre en términos biológicos, sino también su padre en términos divinos y también en términos culturales. No me quiero meter en la parte religiosa, pero eso es de lo que tratan los primeros tres mandamientos, pero es muy profundo, y lo que tiene que ver es con cuál se supone que debería de ser mi deber, sino uno solo, que es proteger y cuidar todo esto que hemos heredado. Es decir, estamos viviendo en la mejor época del mundo y nos quejamos por todo, despreciamos todo lo que tenemos, creemos que los antepasados solo hicieron cosas malas, y eso no es cierto. Eso realmente es ser malagradecidos. Y entonces nuestro deber más bien es redimir al Padre, y para redimir al Padre yo tengo que salvarlo, y para salvarlo entonces tengo que sacrificarme yo para recuperar eso que fue lo que Él me heredó. Y entonces ahí es cuando Él se mete en la parte esta de la cueva, el lugar más oscuro, que es no solo cuando ve al Padre, sino cuando Él entiende que su deber es volver y reclamar el reino, enfrentándose nada menos que a Scar. Y entonces es obviamente la parte más emocionante de la película, porque es cuando vemos que ese león pendejo que comía caracoles y que no come venados, y que vive en un mundo nihilista, sí tenía el valor, sí tenía las cualidades, sí estaba preparado para enfrentarse a lo que más temía y además vencer. De esa forma es como ya entonces él logra recuperar el reino, y entonces él ya resucita ya como un león diferente, ¿verdad? Entonces el premio obviamente es que él se convierte en rey, y además se queda con Nala, pero no por un tema machista, sino que se queda con Nala porque él demostró que como era un león de verdad, la leona dice: ah, ok, yo con él sí quiero estar. Él sí me merece a mí, no es al revés. Por eso es que esas cosas son arquetípicas, porque son interesantes.
Y listo, ya esa sería la explicación del Rey León. Espero que te haya gustado. Si te interesa que te explique otras más, pues yo con mucho gusto lo haría. Así que gracias y saludos.